Continuamos en la noche en Bogotá, Colombia. Profesor Carlos Patiño, experto en estudios internacionales. Esto de embalsamar al cuerpo del presidente Hugo Chávez, ponerlo en una urna de cristal, dejar que los chavistas puedan acudir otros 7 días a verlo, en otras palabras es prolongar el luto de Venezuela, pero también prolongar la fuerza del chavismo para irse a campaña. ¿Cree usted que está siendo aprovechado el duelo de los venezolanos para transferirlo o convertirlo en votos? Bueno, ya lo decía hace un rato, es parte del culto ateo contemporáneo de embalsamar a grandes personajes y volverlos una condición mítica en medio de un contexto de religiosidad popular, una religiosidad popular que además aparece en contextos ateos muy importantes como los partidos comunistas, en esta gran religión política del siglo XX, el fundamentalismo ateo que aparece en este contexto. Pero también tengo que plantear algo que me parece importantísimo, y es que no quiero dejar pasar esta información que es clave. Al parecer Chávez nunca estuvo, digamos, en el hospital de Caracas. Llegó embalsamado directamente de Cuba al mausoleo, y además parece que murió hace muchas semanas porque, entre otras, el proceso de embalsamamiento de un ser humano se lleva un tiempo largo, no es un proceso que se haga en horas o de un día para otro, es un proceso largo y muy complejo. Esto además marca un elemento importante, y es tratar de perpetuar la figura de Chávez como una figura ideológica contemporánea que, entre otras, creó una especie de lenguaje revolucionario contemporáneo lleno de ambigüedades y de complejidades muy, digamos, muy extrañas, que iban desde el marxismo-leninismo convencional hasta el islamismo más radical representado por las versiones de Hezbollah o Hamas en Venezuela, y que obviamente marca una pluralidad de ideologías revolucionarias contemporáneas muy complejas y muy raras en un contexto de guerras híbridas contemporáneas. En esta perspectiva aparece algo que es un intento muy extraño, y es convertir a Chávez en un personaje, entre otras, de culto religioso asociado a un cierto cristianismo popular muy complejo. Y es un intento de pervivir a Chávez y, a través de esta figura, hacer que el régimen perviva de forma indefinida. Señor Carlos Patiño, experto en estudios internacionales, muchas gracias por habernos atendido en el programa La Noche. A ustedes, muy amables. Y termino con usted, profesor Román Ortiz. Prácticamente en menos de 30 días tienen que ir en Venezuela elecciones. Ni Maduro ni la oposición han tenido el tiempo suficiente para hacer campaña. Indudablemente, la imagen del presidente Hugo Chávez será la que va a campaña contra Enrique Capriles. ¿Cree usted que esto de prolongar el luto es para, en cierta forma, ganar las elecciones nuevamente de los venezolanos? Sí, con toda seguridad se trata de parte de la campaña. Han transformado el ejercicio de un funeral de Estado en un acto de partido. Y me parece que además todo este despliegue de masas en el centro de Caracas tiene que ver mucho también con crear un ambiente, y los mensajes intimidatorios a la oposición, con crear un ambiente que va a hacer imposible para la oposición hacer cualquier ejercicio de política democrática y debate público. Es decir, han creado un escenario donde resulta completamente imposible que se puedan hacer unas elecciones libres. En ese sentido, me parece que, por un lado, pues es la mejor muestra de que están demoliendo lo último que quedaba de democracia en Venezuela, pero lo que sí me parece importante también es decir que, pese a los intentos del régimen de construir esta religión de Estado en torno a Chávez, la gran pregunta que nos queda, y que yo creo que tiene una respuesta bastante sencilla, es: cuando la inflación se dispare, teniendo en cuenta que hay una devaluación del 45%, cuando la falta de divisas lleve a la falta al desabastecimiento, yo creo que de esta religión va a quedar muy poco, y lo que vamos a tener es un estado de anarquía bastante grande y una camarilla de políticos radicales dispuestos a hacer cualquier cosa para mantenerse en el poder. Señor Román Ortiz, profesor de Estudios Estratégicos e Internacionales, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Muy amable. Y a todos nuestros televidentes los invito a que nos sigan enviando sus comentarios a www.ntn24.com, en Twitter @ntn24, @segurizati ntn24. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. A todos que tengan muy buena noche.